Hola, bienvenidos a Pura Ciencia. Hoy vamos a conversar de inteligencia, de verdad, de genios y mentes brillantes. Y con un gran invitado, el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, Eric Goles, doctor en Ingeniería y Matemáticas en la Universidad de Grenoble, expresidente de CONICET y actual profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Recién ha publicado un libro muy original porque recorre la historia de las grandes preguntas de la humanidad, pero con un toque, con una aproximación personal, una especie de zumbido en la cabeza. Así se llama la nueva investigación de quien fuera el creador del programa de televisión nacional Enlaces, que muchos de ustedes deben recordar. Hola Eric, qué gusto tenerte hoy en Pura Ciencia. Hola, muchas gracias. Estoy re contento con la invitación, te agradezco mucho y me da la oportunidad de dialogar contigo, que no nos parece que, esto no es en vivo y en directo, pero parece que no nos conocíamos, no nos Es habíamos que visto. increíble, no nos conocíamos, pero yo sí la verdad miraba es tu que hemos estado. programa, yo ¿Ya? miraba mucho Enlaces. Así que, oye, muchas gracias, pues sí que Eric, conversemos. el universo entero es pura matemática y por su belleza creo que también irradia mucha poesía, pero su perfección, su geometría, su armonía, eso de cada cosa en su lugar. ¿Qué es lo que a ti más te conmueve? Justamente lo que acabas de decir, o sea, tú tienes la pregunta y tienes la respuesta. La respuesta se escapa como agua entre los dedos, porque es muy difícil darte una respuesta cerrada. A mí me sorprende, como a todos los filósofos y científicos al día de hoy, justamente aquello, que exista una especie de lenguaje, que es el lenguaje, por ejemplo, de la matemática, ¿no es cierto?, que se expresa en el universo esencialmente a través de la física, que nos lleva a comprender buena parte de lo que ocurre fuera de nosotros, al universo, en el fondo. Saber que hay allá una lejana galaxia que se está moviendo en tal dirección y a tal velocidad. Saber que el Halley va a volver en un periodo, si no me equivoco, de 77 años. Eso parece magia, y no es magia, es el resultado de un lenguaje matemático. ¿Por qué la matemática? ¿Por qué ese invento de nosotros, la humanidad, de los seres humanos, permite todo esto? Oye, te digo sinceramente, hay hipótesis, teoría, pero finalmente hay un gran misterio, y ese misterio me fascina. Y ese misterio, tú tienes esa duda también, o sea, ¿qué hizo que todo esto funcionara como a la perfección? ¿Qué es ese misterio? Lo que sucede, mira, eh, eh, parodiando un poco o parafraseando un poco a Einstein de que Dios no jugaba los dados, ¿no es cierto?, cuando creaba el universo, tampoco nos coloca trampas. La naturaleza nos coloca trampas, la naturaleza por fenómenos que nos conocemos, busca el camino más simple de las cosas. O sea, hay un principio en nosotros todos los científicos de que cuando tratamos de preguntarle algo a la naturaleza, tratamos de pensar que las respuestas van a ser las más simples posibles. Y cuando hablamos de comillas, simplicidad no significa que sea trivial, puede ser muy complicado. Claro. Comillas, piensa en Newton, en la imagen icónica. Newton se manda a cambiar del hombre como por un año y medio porque había una peste. Oye, estamos justo en esa, o sea, nosotros nos encerramos. Además no somos Newton, así que no va a salir nada tan valioso, pero Newton se manda a cambiar al campo, a no sé dónde, por un año, y vuelve con la teoría de la gravitación universal, que esencialmente, mira, aquí tal vez la noción de simple, Claro, esencialmente. claro. Él llega con una cosa que todos conocemos desde el liceo, que es F igual M por A. La fuerza igual la masa por la aceleración. Tres letras, donde está empaquetado el comportamiento de galaxias, de cometas, está empaquetado de algún modo cómo construimos edificios, barcos, y a partir de ello se ha generado un mundo que permite, por ejemplo, esto, que a través de ondas nos estemos comunicando en Claro. 3 letras. Es ese enorme misterio y la fuerza. El mismo Newton decía, mira, a través de mis fórmulas yo sé cómo ocurren las cosas. Nosotros los científicos, a través de todo aquello y mucho más, sabemos cómo ocurren, incluso podemos predecir, pero en muchos casos todavía no sabemos por qué ocurren. ¿Por qué ocurren? Sí, Quizás tenemos que ser más contemplativos, ¿no?
¿sí? observar más la naturaleza, darnos un poquito más de tiempo. Mira, yo siempre he dicho que no solo la naturaleza, sino que colocando en la naturaleza los fenómenos sociales, la lectura de un libro, lo que tú quieras, en la medida que tú a tu interés, a tu parsimonia en que caminas por el mundo, le coloques suficiente tiempo, te vas a maravillar, siempre. Qué lindo. Siempre. O sea, lo que tú dices es la pura verdad, es decir, hay problemas que a priori parecen estúpidos, triviales, aburridos. Cuando, no hablo de grandes problemas, hablo a lo mejor de un poema, ¿eh? Pero cuando tú lo lees con suficiente cuidado un tiempo y lo vuelves a leer o releer o escuchas una música o lees un texto científico o haces un experimento, mientras más tiempo le destines, más te vas a maravillar. Es abierto. Es cierto. Eric, a lo largo de nuestra existencia, los seres humanos, los grandes de la ciencia, la filosofía, han ido respondiendo las preguntas fundamentales, pero hay muchas verdades ocultas aún. ¿Cuáles son las que a ti más te inquietan? Más que inquietar, sí, la palabra inquietar es correcta, que, bueno, hay una especie de frontera donde ese lenguaje maravilloso que estamos hablando, que es en particular la matemática, que nos construye el mundo o nos expresa el mundo a través de la física, de algún modo tiene un límite, no se comporta tan bien. Hemos tenido que agregar cosas. Te doy varios mundos. El mundo de la biología. Cuando estamos tratando de entender cómo somos nosotros, la vida en general y en particular los seres humanos, qué es la vida, qué finalmente es reproducir un objeto vivo, ¿no es cierto?, que lo califica como vivo en la reproducción. O finalmente, ya más ambicioso, cómo tú, cómo yo tenemos conciencia de nosotros mismos, cómo pensamos, porque somos inteligentes. Esos fenómenos a través de la matemática todavía estamos a años luz de tener una respuesta. ¿Cuál va a ser el lenguaje que va a permitir desmadejar aquello de llegar a una comprensión? Probablemente tiene que ver mucho con la matemática, con la computación, que la computación es una creación de la matemática, es una extensión del brazo de la matemática con el lenguaje, pero yo creo que no agota aquello, que todavía falta mucho. Todo lo que hemos hecho al respecto, a mi juicio, es tal vez un punto en que es como, a ver, me subo por decir que estamos en Chile, a la punta de una araucaria para querer alcanzar la luna. O sea, aparentemente tiene que venir un breakthrough que llaman, o sea, un quiebre epistemológico nos dé una mirada que se complemente con aquella. Pero esos son los problemas que me fascinan, es decir, la biología, cómo se inserta en este lenguaje, qué es lo que somos como seres humanos inteligentes, nuestra mente, y yendo a los fenómenos de la sociedad, cómo interpretar los fenómenos de la sociedad. La sociedad es huidiza, se nos escapa de las manos. Tú has visto, todas las predicciones de repente se dan al demonio. ¿Okay? En física no. Si tú dices que el Halley iba a pasar, pasa. Aquí tú aunque no lo veamos. Claro, puedes hacer predicciones económicas, pasarte películas, y en términos finos siempre se te va a arrancar el mono. ¿Por qué? Quizás porque en todo lo que te estoy diciendo hay una diferencia crucial con la física. Aquí, en todos estos fenómenos de la biología, de la sociedad, somos objetos de la investigación y también sujetos, estamos metidos adentro. Entonces se hace una especie de autorreferencia que complica mucho las cosas. Pero eso es lo que a mí me fascina. De hecho, yo hablo desde la matemática, la inteligencia, comillas, que uno quiere simular en un computador, justamente por eso. Una especie de zumbido en la cabeza, así se llama el libro, y la respuesta que dio el gran matemático, filósofo y muchas otras cosas más, maratonista también, biólogo Alain Turing, cuando le preguntaron qué es la inteligencia. ¿Cómo la defines tú, Eric Oles? Lo que pasa es que tratar de superar a Turing con una definición, oye, por favor, se va a levantar de la tumba, es decir, es comillas, una patudez, es decir, Turing, a ver, es el Prometeo para mí, hay otros que aspiran a lo mismo, pero es por último uno de los pocos, el Prometeo del siglo XX. Es como el descubridor de la rueda, como el descubridor del fuego. Él, mira la pirueta, para responder a una pregunta matemática filosófica, no práctica.
nada que ver con la praxis. ¿Ah? Ujú. Es lo que se puede decidir si es verdadero o falso en matemáticas. Te doy una sentencia matemática, por ejemplo, te digo 5 más 1 igual a 4. Eso en el entorno de las reglas de juego usuales es falso. Si Claro, digo 5 más 1 igual a 6, eso es verdadero. Lo decidí así, tú también lo puedes claro. hacer. Pero hay sentencias matemáticas más complicadas. Por ejemplo, si yo te digo que 527 es un número primo, se puede decidir, pero hay que empezar a dividir hasta ver si tiene divisores. Es más Ujú. largo. Lo que demuestra Turing es que hay sentencias que no se pueden decidir, que no son nunca en este universo, aunque tengamos la tecnología que se te ocurra, verdaderas ni falsas. Y para decidir aquello y dar esa demostración matemática, ¿sabes qué es lo que hace? Inventó algo que hoy en día nos inunda, que cambia la humanidad para bien o para mal, que es el computador. El computador, Nada menos. claro. Entonces, para mí esa es Turing. Entonces, que yo venga a definir lo que es la inteligencia, me quedo con que la inteligencia es tan evanescente, es tanto, es tanto a la vez, es la capacidad de introspección, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos desde los tiempos inaugurados hace 100.000 años de pasarnos películas, es decir, en las cavernas hace 40.000 años de colocar las manos y de dibujar animales para ver, tratar de predecir o tener suerte en la cacería. Entonces, eso es la inteligencia y han pasado millones de años, cientos de miles de años con los homínidos, hasta llegar al día de hoy con una mente que es capaz de percibirse a sí misma y analizarse a sí misma. Y eso queremos emularlo, no con células, sino que con materiales físicos de otra naturaleza, circuitos o lo que fuere. Ese es el gran desafío. Yo pienso que, yo soy materialista, pienso que somos lo que somos en base a la biología, pero eso podría ser emulable en otro sustrato que no fuera biológico. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto que yo soy muy ignorante, es decir, se me escapa la inteligencia y entonces, como hizo Turing con el periodista de la BBC, digo un poco para sacarme el pillo, oye, no puedo decir nada más serio que una especie de zumbido en la cabeza. Pero es una maravillosa definición, ¿ah? Por Y, supuesto. y Turing como padre al final de la computación, hemos logrado la inteligencia del ser humano, lo que está haciendo hoy día es creando inteligencia artificial, ¿no es cierto? Estamos rodeados en nuestra vida diaria de acciones ejecutadas por inteligencia artificial, los celulares, las tarjetas bancarias, los computadores. Yo te pregunto desde mi ignorancia, ¿cuál es el peligro en la programación de estas máquinas? Que se nos Mira, escapen. esencialmente, hacer solamente dividir la cosa, todo lo que me has dicho son programas de computación. Cada uno es un programa de computación orientado a hacer una tarea. Lo que hemos logrado es que hemos logrado hacer programas, los seres humanos, nosotros los hacemos, los diseñamos, tales que son tan buenos que son mejores que uno en un montón de tareas, entiéndase por las cosas banales, jugar ajedrez, Go, jugar blackjack, blufear, etcétera, a la vez que de reconocer rostro, fíjate, mejor que nosotros mismos. Claro. En fin, eso nos sorprende, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos que eso era un atributo solo de nosotros, los homínidos superiores, los seres humanos. No es así. Ahora, esos programas, comillas, en el sentido que estábamos hablando antes, ¿son inteligentes? No, no tienen una pizca de inteligencia. Solo hacen lo que les pedimos que hagan y al pedirles que hagan reconocimiento de rostros, nos sorprenden, porque nosotros inauguramos el algoritmo y este algoritmo progresa en el tiempo buscando regularidades estadísticas en millones de millones de millones de rostros hasta caracterizar lo que queremos, ¿no es cierto? O sea, eso es lo Pero que no nosotros tienen no podemos hacer. conciencia. Eric, eso es lo que nosotros no podemos No hacer. O sea, lo que podemos, hace la máquina no es que podemos. procesa miles de millones de datos que nosotros no podemos hacer. Entonces, puede que en algún momento se pasen de vivo las máquinas, Ya. de vivo entre comillas, y se van para el otro lado, procesan demasiado. Nosotros, para las labores que la evolución nos destinó, ¿ah? Que es vivir en sociedad, procrear, lo que tú quieras, nos basta en el reconocimiento de ser lo que somos secos. ¿Ah? Claro. Pues bien, una máquina puede ser más seca que nosotros, pero es como venir con un extra, ¿para qué lo queremos nosotros? Ahora, nosotros lo tenemos con un computador, pero esa máquina, te doy una metáfora bien tonta. Como mucha gente, yo tengo estas aspiradoras, comillas, inteligentes, Sí. que andan dando vueltas por la casa, Sí. y yo le puse nombre, a mi hijo le puso un nombre, a la de él se llama Joe. La Joe mía se anda llama Robotina.
Andan dando vueltas por ahí y tú llegas y de repente la sientes, qué sé yo. Tú dices, tiene inteligencia artificial. Es un programa, evidentemente, Claro. que evita chocar y quedarse pegada y tú lo programas y bla, bla, bla. Entonces, el día que esa pequeña máquina, esto es una broma, es como la de Turing, Sí. llegue yo a la casa y esté en el medio de la pieza y me ha echado toda la basura en el medio y está en huelga, no quiere trabajar más, ahí sí que yo me caigo de poto. Ahí me sorprendo Lógico. porque esa máquina está mostrando voluntad. Perfecto. Tiene una dirección donde ir. El día que yo hablo Google Translation, que es seco, que me sorprende porque traducen como, no sé, 50 lenguas, Sí. bastante bien, ¿ok? Sí. Y que me diga, ¿sabe qué más, señor Gole? Yo no traduzco más, estoy interesado en jugar Blackjack. Así que vayas al diablo. Eso es tener inteligencia, es tener Perfecto. voluntad. Recuerda que nuestro pasado, pasarnos películas de las cavernas, es también escapar de nuestros miedos, es prever el futuro para que no nos coma un león. En fin, todo aquello. El día que las máquinas sientan miedo de algo, sientan deseos de algo, cosa que no ocurre, probablemente estamos camino en la autoconciencia. Imposible, para nada. Yo pienso que, yo soy en ese sentido naturalista, pienso que va a ser otro sustrato que no es el biológico. No sé cómo, pero va para allá. Lo que estamos haciendo hoy son programas que no son inteligentes. Ahora aún así nos inquietan, como tú decías. ¿Por qué nos inquietan? Porque recordemos, todos esos programas están hechos por corporaciones, por programadores, qué sé yo, que nos alivian un montón de tareas, por supuesto. Los usamos, todos. Yo lo uso cotidianamente. Sin embargo, a precio libre, no pagamos ni un peso o muy poco, están al tanto de un montón de regularidades nuestras, de los millones de tics que ocurren, qué es lo que compras, qué es lo que haces, con quién te relacionas, y toda esa información está ahí, y ¿quién la puede usar? No es el programa. El programa es tonto, la puede usar aquel que tiene un fin que va sobre eso. ¿Cuál es el fin? Por ejemplo, que tú lo sabes, leí hace unos pocos días, hay un señor rumano, súper astuto, no me acuerdo el nombre, no sé ni dónde lo leí, que hace cursos de cómo ganar plata en Internet en general, en la red. Entonces dice, bueno, propagando, construyendo, mira el modelo, tú te construyes una página web, de algún modo. En esa página web empiezas, ni siquiera inventas, sino que tomas información fake que viene de otras partes y la fichas. Entonces, en la medida que pasen los miles de interesados en esa información fake, viene y alguien te paga a ti por poner su avisaje, porque eso es lo que le interesa y tú ganas plata. ¿Ah? Pero estás propagando cosas fake. El tipo que el rumano le enseñó es bueno, es malo, está dentro de las comillas, de las leyes que existían en un momento, pero está propagando información que es falsa. ¿Ah? Y eso nos hace daño, puede manipularlos a ti, a mí, en una elección, te están proponiendo mentiras, o por decir cómo nos manipulan, sabiendo todo lo que te interesa e informándote solo aquello, o digamos, farisaicamente aquello que tú vas a estar de acuerdo. Entonces te transformas en una especie de persona que vive en una burbuja. Entonces, Eric, ese es un peligro. Es que ese tema también está muy presente en tu libro, que es el de la verdad. Haciendo abstracción de la verdad desde el punto de vista filosófico, para las matemáticas, ¿existe la verdad objetiva? Sí, Ya. sí. A ver, lo que pasa es que voy a decir algo que para nuestros lectores que no son matemáticos, nuestros auditores que no son matemáticos, es paradójico. ¿Eh? La matemática es un juego. Es un juego. A ver, oye, gol, le estáis dando la hora, ¿cómo que estáis jugando? Sí, yo me he pasado la vida jugando. Como el ajedrez, como las damas, como algún juego de naipes. Aquí voy con juego, que la matemática, los matemáticos nos hemos puesto de acuerdo en un lenguaje para jugar que tiene reglas. Un número finito de reglas, que son reglas lógicas, postulados, que si yo hago esto, voy a esto otro. Te doy un ejemplo. Si tengo una ecuación estúpida, esas tontas del colegio, x menos 1 igual a 0, entonces yo el menos 1 lo puedo pasar al otro lado. Claro. Este es un lenguaje bárbaro. ¿Eh? El menos 1 lo paso al otro lado de la ecuación y me queda solución x igual 1. Claro. Es una regla. Eso de saltar para el otro lado y cambiar de signo, ¿estás de acuerdo que es una regla? Claro. ¿Ah? Entonces la matemática está llena de reglas, pero un número finito. Entonces lo que es verdad es lo que se deduce
de la buena aplicación de las reglas de juego. Si estamos jugando ajedrez, tú y yo, una posición es verdadera si la hemos hecho jugando, respetando las reglas de juego, si no es falsa. Esa es la verdad matemática, así Claro. de pragmática. Se nos acaba el tiempo y encuentro fascinante esta conversación. Quizás debiéramos ponerle un poco más de matemáticas a nuestra vida hoy y no pensar tanto desde las emociones y un poquito más de la razón, que creo que lo estamos perdiendo. Yo recomiendo, y voy a mostrar el libro de Eric porque de verdad es fascinante, una especie de zumbido en la cabeza para todos quienes les interesen este tipo de temas, las preguntas fundamentales. Y no pudimos hablar, pero las experiencias también personales que hay en parte en el libro, por las aproximaciones que tuvo Eric con algunos de sus ídolos, de las mentes brillantes que aparecen en este texto. Te agradezco muchísimo haber estado hoy en Pura Ciencia. Oye, 1.000.000 de gracias cuando se te ofrezca conversar sobre estos temas. Yo creo que finalmente, como decía Nicanor Parra, nosotros los seres humanos somos embutidos de ángel y bestia. Ninguna de las dos cosas se puede ir. Los griegos decían entre lo apolíneo y lo dionisiaco, pero la conjunción de los dos es lo que nos hace humanidad. Si olvidas una, se va todo al demonio. Muy cierto. Chao. Gracias.